Hola amigos, bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar acerca de los cultivos hidropónicos y también van a poder adquirir un libro en formato PDF totalmente gratuito, ¿vale? Recuerde que pues nosotros tenemos una serie de cursos virtuales que son bastante accesibles, bastante económicos, donde profundizamos muchísimo en todos estos temas y aparte les prestamos una asesoría personalizada en su proyecto para que pues tengan un acompañamiento desde la siembra hasta la cosecha y pues ya puedan dominar la técnica gracias al acompañamiento que nosotros le podemos brindar a ustedes, ¿no? Entonces, para aquellos que deseen profundizar en esos temas, pues ya saben que nos pueden encontrar. Les voy a dejar el enlace aquí abajo del video para que ustedes puedan encontrar los cursos y encontrar todo el material que ofrecemos también, ¿vale? Recuerda que tenemos material gratuito también y pues por supuesto tenemos algunos otros que son de paga, pero pues son bastante económicos, bastante asequibles, en los cuales ustedes van a poder profundizar todas estas temáticas y lo mejor pues tener esa asesoría, ese acompañamiento en su proyecto. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de lo que corresponde a los cultivos hidropónicos, ¿sí? Una visión general para aquellos que deseen iniciarse en este mundo de la hidroponía. En pantalla podemos observar diferentes sistemas hidropónicos para diferentes cultivos, ¿no? Porque en la hidroponía podemos cultivar múltiples plantas, principalmente hortalizas, plantas frutales, el tema de las flores también, por supuesto. Entonces hay diferentes técnicas que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿sí? Que se pueden aplicar y cuáles serían más convenientes para qué tipo de cultivo. Primero amigos, es importante que entendamos un poquito acerca de lo que corresponde a la palabra, la definición de la hidroponía. Básicamente la hidroponía es un conjunto de técnicas que nos va a permitir cultivar plantas en un medio libre de suelo. Esta definición nos dice principalmente que no vamos a ocupar tierra agrícola, ¿sí? Que no vamos a hacer uso directamente del suelo. ¿Por qué? Porque vamos a cultivar a través de sustratos que van a sustituir la tierra, como, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero como la arena de río, por ejemplo, como la cascarilla de arroz, ¿sí? Como la perlita. Entonces son ese tipo de sustratos que van a sustituir la tierra y nosotros vamos a poder cultivar allí nuestras plantas. Aparte, no solamente utilizando sustratos, también podemos ocupar canaletas, tubería, ¿sí? PVC, podemos ocupar sistemas de raíz flotante en los cuales la planta va a estar siempre suspendida en una solución. Entonces hay múltiples técnicas, ¿no? Entonces por eso estamos hablando de un conjunto de técnicas y que no vamos a hacer uso directamente del suelo. La palabra hidroponía deriva de dos palabras que son de origen griego. La palabra hidro, que nos traduce agua, y la palabra ponos o ponía, que nos traduce labor o trabajo, lo cual si juntamos las dos traducciones pues nos daría una traducción literal de trabajo en agua. Y es esto porque las hortalizas o todas las plantas que cultivemos a través de estas técnicas pues entonces van a nutrirse a través de la solución nutritiva, que no es más que el agua más los nutrientes minerales que la planta necesita en sus justas proporciones. Tenemos múltiples ventajas de trabajar los sistemas hidropónicos. Por ejemplo, que no vamos a depender de las estaciones, o por lo menos no de forma estricta, debido a que nosotros podemos cultivar bajo sistemas de cubierta o invernaderos, ¿sí? Claro está que también se puede hacer hidroponía a cielo abierto, a la intemperie, también se da y se tiene buenos resultados. Otra de las ventajas que tiene es que no depende de la calidad de los suelos o del área geográfica, porque no hacemos uso de ellos. Podemos cultivar nosotros, y eso ya tiene que ver con otra ventaja, y es que podemos cultivar en diferentes lugares, ¿no? En la terraza, en el balcón, en el patio de nuestra casa. Obviamente si tenemos un espacio mucho más grande podríamos implementar un emprendimiento, ¿sí? Para poder comercializar la producción que obtengamos. Entonces pues tenemos múltiples ventajas que nos permiten o que nos motivan a trabajar esas técnicas de cultivo. También el tema de que vamos a hacer un uso eficiente del agua, eso es muy importante porque en la mayoría de los sistemas hidropónicos el agua recircula, entonces estamos reutilizando el agua, o en otros simplemente le aplicamos gota a gota lo que la planta necesita, pero siempre en una reducción muchísimo mayor comparado con, digamos, los cultivos tradicionales o los cultivos en suelo, ¿sí? En los cuales no se puede recuperar el agua con el cual se riegan. Entonces eso es una ventaja muy importante. A nivel competitivo, digamos, frente a alguien que de pronto quiera comercializar estos productos,
pues va a tener una ventaja interesante porque va a poder ofrecer en el mercado productos muy similares, productos de las mismas características, mismo tamaño del fruto, misma coloración o coloración muy pareja, en el caso de las lechugas muy parejas también, entonces del mismo peso. Entonces podemos entregar una producción estándar en el mercado. Otra ventaja es que pues los cultivos hidropónicos se desarrollan un poco más rápido que los cultivos que hacemos en tierra, precisamente porque le estamos entregando los nutrientes en la forma que la planta los necesita. Recordemos que la planta no absorbe ningún tipo de nutriente que sea de forma orgánica. Todos los nutrientes se los tenemos que suministrar de forma inorgánica. Cuando la planta está en el suelo, pues los microorganismos del suelo, las bacterias, son los que van a hacer que se encarguen de disponibilizar toda esa materia orgánica en nutrientes que sean asimilables por las plantas, ¿sí? En el caso de nutrientes inorgánicos, entonces en hidroponía ya le estamos entregando los nutrientes de la forma que la planta lo necesita, y eso es una gran ventaja para que la planta se pueda desarrollar muchísimo más rápido. Las desventajas que tiene trabajar este tipo de cultivos pues principalmente radica en la inversión inicial, puesto que necesitamos hacer pues inversión en tubería en el caso de querer hacer sistemas NFT, tubería, contenedores, bombas, ¿sí? La electricidad, ¿sí? Toda la cuestión de automatización. Entonces en ese sentido es un poco o nos tienen desventaja frente a iniciar un proyecto en un cultivo en tierra, porque pues simplemente necesitamos plantar en ella, prepararla y plantarla y ya está. Pero en hidroponía pues digamos que la desventaja del tema de la inversión inicial, pero pues a largo plazo son proyectos bastante viables. Otra cuestión aquí con el tema de la hidroponía es que bueno, dependiendo del tipo de técnica pues ahí van a variar los costos, entonces pues ahí ya hay que ver esa parte, ¿no? Porque hay, repito, las técnicas del NFT, el de raíz flotante, sistemas aeropónicos o el sistema de sustrato, entre muchos otros. Claro está que podemos hacer hidroponía en casa, y ahora lo vamos a ver más a detalle, de una forma muy económica, ¿sí? De hecho pues nosotros hemos ya publicado una serie de videos sobre cómo pueden ustedes hacer hidroponía en casa con materiales que pues la mayoría de personas ya los tienen en casa o simplemente son de fácil acceso. Entonces, para que lo tengan también en cuenta. ¿Qué podemos cultivar nosotros bajo los sistemas hidropónicos? Bueno, pues a través de estas técnicas nosotros podemos cultivar diferentes tipos de hortalizas, plantas aromáticas, raíces, tubérculos, etc. Vamos a cultivar, por ejemplo, acelgas, berenjenas, betabeles, brócoli, tomate, cebolla, coliflor, pepino, rábano, chile, lechuga, fresa. Podemos cultivar frambuesa, cebollín, albahaca, perejil, cilantro, romero, hierbabuena, anís, por ejemplo, mejorana, jengibre, entre muchos otros tipos de plantas que podemos cultivar. La papa, por ejemplo, también la podemos cultivar a nivel de hidroponía. Entonces hay múltiples cultivos que se pueden desarrollar acá. Prácticamente todo lo podríamos cultivar a nivel de hidroponía. Hay diferentes técnicas para cada cultivo, o bueno, preferiblemente hay unas técnicas para cada cultivo, ¿no? Porque nosotros podemos cultivar lechuga en cualquier sistema, ¿sí? Tomate en cualquier sistema, pero por ejemplo el tomate en un NFT, en tubería por ejemplo, tiende a desarrollarse menos, a producir menos que en un sistema de sustrato, ¿sí? Entonces por eso en la mayoría de cultivos, aparte pues que facilitan el manejo del mismo cultivo, se desarrolla lo que corresponde a hortalizas de fruto en sistemas de sustrato, tomate, pepino, pimiento, berenjena, y lo que corresponde a hortalizas de hoja pues a sistemas NFT o raíz flotante, aunque pues también las podríamos cultivar en un sistema de sustrato, pero pues por el tema del manejo y por poder tener la mayoría de plantas por metro cuadrado o por unidad de área, entonces se prefiere pues tener esas técnicas especiales para cada tipo de cultivo, y eso hay que tenerlo bien en cuenta al momento de establecer nuestro proyecto. El tipo de sustrato que nosotros podemos ocupar para hacer la siembra o para trabajar durante todo el cultivo del sistema hidropónico, pues vamos a verlos a continuación, pero son sustratos que son materiales sólidos, ¿sí? Diferentes del suelo común, que pues pueden ser de procesos residuales, naturales o de síntesis, los cuales
se van a encargar de sustituir la tierra, ¿sí? Y simplemente le van a proveer, pues, retener la humedad, permitir que el sistema se airee la raíz de la planta, el sistema radicular, y bueno, como soporte o sustento para el mismo. Por lo general, tenemos dos tipos de sustratos, los que son de origen orgánico y los que son de origen mineral. Entonces, los que son de origen orgánico podemos ocupar el acerrín, la fibra de coco, la cascarilla de arroz. En el caso de ocupar, por ejemplo, el acerrín, hay que tener en cuenta que sea de una madera durable, de una madera que no haya sido tratada, ¿sí? Entonces, para poder ocuparlo, ya que ahí van a crecer nuestros cultivos. La fibra de coco, por otro lado, es una excelente materia prima para nuestros sustratos, es decir, para nuestro cultivo. Podemos ocuparla en diferentes tamaños según nuestro objetivo, si es para semillero, si es para contenedor final. Retiene muy buena humedad, nos permite, pues, que hagamos riegos menos frecuentes, ya que retiene muy buena humedad. La cascarilla de arroz, por otro lado, pues es bastante abundante en muchos países y bastante económica, ¿no? Entonces la pueden ocupar, pero hay un inconveniente, y es que retiene muy poca humedad y toca estar regando frecuentemente, pero pues digamos es la única cuestión. O bueno, la cascarilla se podría fermentar previamente y luego desinfectarla, y ya pues eso aumenta un poco la retención de humedad. O hacer una mezcla, como por ejemplo con arena de río, una mezcla entre cascarilla y arena de río funcionaría bien para aumentar también la retención de humedad. Dentro de los sustratos que son de origen inorgánico o minerales, tenemos la piedra pómez, la grava, la roca volcánica, la arena de río, tenemos la perlita, la vermiculita, la lana de roca, entre otros. Bien. La piedra pómez, por ejemplo, es un material que es bastante poroso, nos permite una buena respiración en el sistema radicular. No retiene casi humedad, pero funciona muy bien en mezclas para aumentar ese aireo, ese sistema de oxigenación para nuestras raíces. La grava es un sustrato que tiene retención muy baja, por lo tanto pues no se recomienda ocuparlo al 100%, pero sí en mezclas, o ocuparlo siempre y cuando el sistema sea de inundación, en el cual siempre permanezca agua corriendo por el sistema o inundando el sistema. De esa forma pues entonces va a ser mucho más fácil, porque pues va a estar siempre húmeda el sustrato. Sí, pero de lo contrario, si es riego por goteo, no lo recomiendo, porque pues tiene una retención muy baja. La roca volcánica o tezontle es un sustrato que tiene una retención también alta, se usa muchísimo en México. La arena de río, pues es un sustrato que podemos ocupar y encontrar fácilmente. Digamos que si ocupamos sustrato al 100%, pues nos quedarían camas o contenedores bastante pesados. Entonces se recomienda siempre hacerlo como en mezclas, puede ser fibra de coco, arena de río, cascarilla de arroz, arena de río, entre otras mezclas, ¿no? O ocuparlo también en la etapa de semillero, que es fenomenal para el tomate, para el pepino, para la lechuga. Se desarrollan muy bien las plántulas en arena de río. La perlita es un sustrato que se ocupa bastante en la producción, tanto para semillero como para contenedor final, porque pues permite una buena oxigenación de la raíz, permite que la plántula tenga siempre húmeda la zona radicular, entonces eso beneficia muchísimo al cultivo. Es un sustrato que puede ser un poco costoso en algunos países, pero pues es muy recomendado. También tenemos la lana de roca, que es el sustrato que más retiene humedad. Las arcillas expandidas, que es un sustrato que se ocupa pues para sostener la plántula, porque tiene un muy buen drenaje, y también para sistemas de inundación, para sistemas incluso de acuaponía, entre otro tipo de sistemas, también para cultivo de flores y demás. Aquí, bueno, pues acá las arcillas expandidas son las de arriba, la lana de roca es aquí la que está abajo, y la perlita la que está aquí en la mitad. Aquí, por ejemplo, vemos un sustrato que se llama vermiculita, también lo pueden ocupar, muy recomendado. Tenemos la fibra de coco, esta sería una fibra de coco de un tamaño, pues digamos, bastante grande, que sería bueno para un contenedor final donde la planta se vaya a desarrollar ya y donde vaya a empezar a producir. Pero para el tema de germinación, pues necesitamos ocupar sustratos de fibra de coco, como el que observamos en la parte izquierda de la imagen. Cascarilla de arroz, la perlita o silicato de aluminio. Bueno, eso es como algunas imágenes de algunos sustratos. Hay algunos factores que hay que considerar en la producción de hidroponía.
¿sí? Porque pues aparte de nosotros armar el sistema, necesitamos considerar los factores químicos que corresponden al agua mismo, ¿no? Factores que independientemente del tipo de técnica, ya sea incluso en agricultura en tierra, se tienen que controlar también para poder mejorar la producción, porque las plantas absorben los nutrientes en un rango específico de pH, y si nosotros pues no damos en ese rango específico de pH, pues entonces no estaríamos haciendo una fertilización adecuada. En el caso de los sistemas hidropónicos necesitamos controlar que el pH del agua, inicialmente antes de agregarle los fertilizantes o los nutrientes, vamos a manejar un pH entre 6 y 6.5 aproximadamente, y luego que ya tengamos ese pH en el agua inicial, pues le vamos a agregar los nutrientes y la solución nutritiva concentrada o ya la formulación que hayamos preparado para el volumen de agua. Y pues ya nos debería quedar esa solución en un pH entre 5.5 y 6.5. Nos puede quedar en un rango general de 5 y 7, pero específicamente o mejor sería que nos quedara entre 5.5 y 6.5, porque en ese rango de pH casi todos los nutrientes están disponibles para que la planta los pueda asimilar. La conductividad eléctrica nos debería quedar en un rango entre 1 y 3 decisiemens por metro, o pues podría quedarnos entre 700 ppm, 1500 ppm, incluso hasta las 2000 ppm para algunos cultivos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Los sólidos totales entre 700 y 1500 sería lo ideal, y pues conductividad eléctrica de 1 a 3 decisiemens metro, ya dependiendo del tipo de cultivo, que ahorita lo vamos a ver. Miremos acá el tema del pH, lo que les mencionaba. Si nosotros nos fijamos en el rango que comprende 5 a 7, vemos que la mayoría de nutrientes están disponibles para que la planta los pueda asimilar. Si nos vamos a otros rangos de pH, hay unos nutrientes que no están disponibles o están muy poco disponibles, y eso puede causar deficiencias o en ocasiones también exceso, dependiendo del tipo, ¿no? Entonces hay que estar pues pendientes en que nuestra solución nutritiva pues nos quede en el rango adecuado. Eso es importante. Aquí podemos observar diferentes cultivos, ¿sí? Conductividades eléctricas para diferentes cultivos según Zagarpa. Esta tabla nos da una idea de más o menos qué conductividad deberíamos manejar en decisiemens metro. Para el brócoli 2.8, para el pepino 2.5, para el tomate 2.5, el melón 2.2, espinaca 2.0, col 1.8, maíz dulce 1.7, papa 1.7, pimiento 1.5, zarzamora 1.5, lechuga 1.3, cebolla 1.2, frambuesa y fresa 1.0 decisiemens metro. Vemos que la fresa es un cultivo que no es tan tolerante a la salinidad, entonces necesitamos manejar unas conductividades bastante bajas. Pero hay cultivos como el tomate, por ejemplo, o el brócoli, que tienen unas conductividades pues altas, y que es decir que toleran alto contenido de nutrientes. Hay que tener en cuenta también el tema de las formulaciones específicas para cada etapa del cultivo, porque pues para la lechuga podemos manejar una solución para todo el cultivo, los 30 o 40 días que mantengamos la lechuga en el sistema, pero para un tomate que va a estar pues bastante tiempo en el sistema y va a pasar por etapas de desarrollo, floración, fructificación, pues vamos a manejar soluciones diferentes para cada etapa con la finalidad de obtener mejores resultados. Pasa igual para el pepino, para el pimiento. Eso nosotros los explicamos muy a fondo en nuestro taller virtual, y les entregamos herramientas para que ustedes puedan poder formular su propia solución nutritiva. Les entregamos las herramientas de Excel que pues de pronto muchos de ustedes ya conocen, y les enseñamos a manejarlas para que ustedes pues puedan formular su propia solución nutritiva y mejorar la producción en sus cultivos, aparte pues de la asesoría que nosotros les brindamos. Ya saben que pueden adquirir nuestro taller, les vamos a dejar el enlace en la descripción del video para aquellos que quieran profundizar en estos temas, ¿no? Les entregamos muchísimo material y los vamos a llevar de la mano para que ustedes produzcan hortalizas en sistemas hidropónicos, ya sea a nivel casero o en un emprendimiento. Tenemos acá otros factores importantes como la longitud del canal, por ejemplo. En el caso de cultivar en sistemas NFT, la recomendación es que no sobrepase los 20 metros de longitud, aunque en mi opinión, yo recomiendo que no sobrepase los 12 metros de longitud. Podemos unir dos tubos PVC que vienen de 6 metros y ya tenemos un canal de cultivo bastante largo. Esto con la finalidad de mejorar la oxigenación del sistema y de mejorar los tiempos de recirculación para pues poder optimizar mejor el tema del uso de la bomba.
El diámetro del canal debe ser de 3 pulgadas para poder tener diferentes cultivos allí: lechugas, espinacas, cilantro, perejil, apio, acelga, otro tipo de cultivos, ¿vale? Si quisiéramos cultivar un tomate o un pepino en un NFT, la recomendación sería que fuese de 4 pulgadas el tubo o superior. ¿Por qué? Porque son cultivos que desarrollan un sistema radicular bastante extenso, y en tubos más pequeños pueden llegar a obstruir la tubería, entonces pues no es recomendable. La distancia sí ya varía de planta a planta o de agujero en agujero, dependiendo del tipo de cultivo, pero en general puede ser de 20 a 23 centímetros de distancia, sería ideal, ¿no? Si es para un tomate, pues 25 centímetros, dependiendo de la variedad del tomate, a 35 centímetros, 40 centímetros estaría bien de separación. El oxígeno pues es importante, ¿no? La oxigenación en el sistema, que para un sistema NFT, nosotros, como el agua va a estar circulando, el agua está en movimiento, y cuando cae de los tubos hacia el tanque se oxigena. En un sistema de raíz flotante nosotros debemos oxigenarlo o de forma manual o a través de una bombita de oxígeno, de estas bombas que se usan en los acuarios para oxigenarlos, o las peceras, ¿sí? En el caso de un sistema de sustrato, pues el sustrato mismo permite la aireación o oxigenación del sistema radicular. Nosotros le vamos a entregar gota a gota los nutrientes. Cuando hablamos de solución nutritiva, recordemos que las plantas requieren ciertos nutrientes que son importantes para su desarrollo o para su óptimo desarrollo. El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el cobre, el hierro, el boro, el azufre, el manganeso, el zinc, ¿sí? El molibdeno. Son elementos que la planta requiere y van variando de requerimientos según la etapa fenológica del cultivo mismo, ¿no? Entonces, por eso, pues para los cultivos de desarrollo, floración, fructificación, pues requiere diferentes tipos de elementos en concentraciones diferentes. Entonces, bueno, en el tema de los nutrientes, pues nosotros se los vamos a suministrar a través del agua, ¿sí? A eso es lo que nosotros le vamos a llamar solución nutritiva. Aquí, por ejemplo, pueden ocupar estas formulaciones que están diseñadas para 100 litros, utilizando 3 sales en la primera formulación y en la segunda 4 sales. Esas sales pues son los fertilizantes, ¿no? El nitrato de calcio, el sulfato de magnesio, el fosfato monopotásico. Ahí pueden observar las cantidades. Esas son formulaciones básicas que ustedes pues si las van a ocupar y de seguro les va a funcionar, pero no van a ser las mejores formulaciones, porque la mejor formulación es la que ustedes puedan realizar según la calidad del agua que están usando, porque eso es importantísimo. Recordemos que el agua pues ya puede venir con algunos minerales, entonces hay que tener en cuenta y conocer cuáles son esos minerales, en qué cantidades están, para nosotros pues poder formular de acuerdo al tipo de agua que estamos ocupando. Eso por un lado, ¿no? Igual pues estas formulaciones las pueden ocupar, y ahorita les voy a mostrar la formulación general que nos ofrece la FAO, que es una formulación que ha sido probada en múltiples países. Entonces vamos a analizarla en un momento, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos otras fórmulas, pero la que quiero que nos enfoquemos principalmente es la de la fórmula general de la FAO. Esta nos da para 2000 litros y para hacer solución concentrada. Entonces, permítame. Miramos por acá la fórmula general de la FAO, ¿cierto? Que nos dice que vamos a preparar para 2000 litros, concentrando 10 litros de la solución A, que es la que va a contener los elementos mayores, y 4 litros de la solución B, que es la que va a contener los elementos menores, para que finalmente dosifiquemos 5 mililitros de A y 2 mililitros de B por cada litro de agua, para preparar una solución que esté lista para aplicar al cultivo. Y si hacemos esos cálculos, ese volumen de 10 litros y 4 litros nos va a alcanzar para un total de 2000 litros de agua listo para regar a nuestro cultivo. O si tenemos un tanque de 2000 litros, podemos agregar estas cantidades una por una, y pues ya tendríamos los 2000 litros preparados. ¿No? El fosfato monoamónico 340 gramos, nitrato de calcio 2080 gramos, nitrato de potasio 1100 gramos. Eso en la solución concentrada A. Vamos a agregarlos uno por uno para que se disuelva el primero. Cuando se disuelva le agregamos el siguiente, y así. En la solución B vamos a agregar sulfato de magnesio
492 gramos, sulfato de cobre 0,48 gramos, sulfato de manganeso 2,48 gramos, sulfato de zinc 1,2 gramos, ácido bórico 6,2 gramos, molibdato de amonio 0,02 gramos y quelato de hierro 50 gramos. Con esto ya le estamos aportando todos los nutrientes que la planta requiere en unas concentraciones generales para cualquier tipo de cultivo, concentraciones que están dentro de los rangos establecidos para que la planta se desarrolle bien. Si ustedes quieren ser más específicos en la formulación y ser más, pues digamos, más óptimos para el desarrollo de la misma, pues ya lo que les mencionaba hace un momento, que pues ustedes mismos pueden aprender a formular de acuerdo al tipo de agua y a los requerimientos de su cultivo, que es lo que nosotros les explicamos tanto en las asesorías que ofrecemos nosotros en nuestro curso virtual y por supuesto en el mismo curso, ¿no? Que ya está para que el participante pues pueda tomar esos conocimientos y ponerlos en práctica. ¿Cuáles son las especies que debemos sembrar en semillero o almácigo? Nosotros, bueno, a nivel de hidroponía, pues debemos sembrar cierto tipo de cultivo en semillero, otras que se deben hacer en siembra directa, ¿sí? Para evitar hacer esos trasplantes. Aunque bueno, nosotros si tenemos extremo cuidado, pues podríamos cultivar casi cualquier tipo de plántula en semillero y posteriormente hacer trasplante, pero bueno. Para evitar ciertos daños del sistema radicular se prefiere optar por hacer algunos tipos de siembra en sistemas de siembra directa. Entonces tenemos por ejemplo acá para el tema de hacer la siembra en semillero o almácigo tenemos la selga, el apio, el brócoli, la cebolla, el cebollín, la espinaca, la lechuga, el perejil, el repollo, el tomate, entre otro tipo de cultivos. Ahí podemos ver la tablita para que puedan observar ustedes las semillas que vienen más o menos por gramo, la distancia que vamos a hacer entre surcos, entre semillas y la profundidad en la cual vamos a poner esa semilla. Tener en cuenta también que pues podemos ocupar bandejitas de germinación de las que ya vienen con cavidades y pues ya ahí podemos hacer mejor la siembra. Especies que se hacen siembra directa, ahí las podemos observar, el ajo, el frijol, el rabanito, la zanahoria, entre otros. Como les mencionaba, hay diferentes tipos de sistemas hidropónicos, los cuales en la clase de hoy pues vamos a hablar acerca del sistema de raíz flotante, el NFT y el sistema de sustrato, ¿sí? Que son digamos las técnicas más conocidas. Nosotros en nuestro curso hablamos del sistema hidropónico y de otro tipo de técnicas que les va a ser de bastante utilidad, ¿vale? Estos tipos de sistemas hidropónicos, como vemos acá en la parte superior, el sistema de raíz flotante, como vemos aquí el de tubería blanca es el sistema de NFT y como vemos acá el sistema de sustrato para el tema de tomate. Aquí vemos por ejemplo un diseño pues de cómo hacer una cama de cultivo en raíz flotante, ¿sí? Nosotros la podemos hacer, ahorita les voy a mostrar de 1 metro cuadrado, ¿sí? Para aquellos que quieran iniciar con un sistema pequeño, pero pues si tenemos un espacio más grande podemos hacer camas de 80 centímetros de ancho, incluso hasta 1 metro de ancho por 4 metros de largo o hasta 5 metros de largo, y podríamos armar ese tipo de cajones con una profundidad de 20 centímetros y poder nosotros allí cultivar diferentes tipos de hortalizas, como vemos ahí en las imágenes, ¿no? Y si no queremos llenarlas de agua con nutrientes, pues podemos llenarlo de un sustrato y poder hacer esos cajones, ¿sí? De sustrato y plantar o hacer nuestros cultivos en sistemas de sustrato sin inconveniente, ¿no? Y le aplicamos riego por goteo. Aquí por ejemplo vemos una mesa de cultivo que podríamos nosotros elaborar para generar 1 metro cuadrado de cultivo. Ahí vemos las dimensiones, lo hacemos en madera, muy sencillo. Y la forramos con cartón primero para evitar que las astillas vayan a romper el plástico que se le pondría después y que va a ser el que nos contenga la solución nutritiva. O repito, la podemos llenar de sustrato y cultivar ahí como una mesa de cultivo, ¿sí? Sistemas NFT, vemos aquí para el tema del apio. Sistemas NFT para la lechuga. Sistemas de sustrato, ¿sí? Este en particular es uno de los sistemas que desarrolló un participante que tomó nuestro curso. Un saludo, que seguramente nos estará viendo.
Bueno, ese es un sistema para el desarrollo de pimiento. Vemos que es un contenedor lleno de perlita y el riego es por goteo. Nosotros le explicamos en el taller, en nuestro curso virtual, cómo hacer este tipo de sistemas y cómo pues hacer el sistema de riego por goteo, que es importante para los que quieran iniciar un proyecto de hortaliza de fruto, tomate, pepino, pimiento, etcétera. Aunque hay alternativas pues bastante económicas, ¿sí?, de hacer la hidroponía con otro tipo de técnicas también que les explicamos también dentro de nuestro curso, ¿sí?, como con botellas y demás. Este, por ejemplo, es ya un cultivo de papa en sistemas aeropónicos, ¿sí? También se puede desarrollar la papa en sistemas de sustrato o bien sea en aeroponía. Vamos a ver una serie de videos que seguramente les van a gustar. Acá, por ejemplo, podemos observar el sistema NFT, un sistema casero. Ustedes lo pueden elaborar, tubería PVC, la cual ustedes van a hacer la perforación con una sierra circular de, puede ser 1,5 pulgadas, 2 pulgadas de diámetro, que va a ser donde vamos a poner nuestras plantas a una distancia de 20-22 centímetros. La forma de recolección del agua en este caso es con test y las uniones correspondientes. Podemos ponerle también tapones y sacar mangueras de ahí y que vayan directamente al tanque principal. Hay muchas formas de hacer esto. Ahí llega el agua nuevamente al tanque. Vemos ahí la bomba, que es la que impulsa el agua, y por eso el sistema está en constante movimiento. El agua está en constante recirculación. Este tipo de sistemas son los denominados NFT. Son bastante sencillos de elaborar. Sistemas así podemos hacerlo en casa a muy bajo costo y poder tener pues ahí múltiples cultivos: lechuga, cilantro, perejil, acelga, ¿sí? Tener de pronto, si quieren, en casa bajo un sistema así 1 o 2 planticas de tomate máximo, pues para que no les vaya a obstruir el sistema de recirculación, ¿sí?, del agua por el tema de las raíces. Pero pues podrían tener otro tipo de cultivos de hoja también ahí, ¿no? Vamos a ver otro videito. Aquí, por ejemplo, podemos ver un cultivo de cilantro en sistema NFT. Ahí se puede observar buen desarrollo de las plantas. Ya se estaba cosechando el cilantro en el sistema. Un proyecto que ya tenía nuestro participante del taller. Entonces nos comparte este video muy interesante para que ustedes también puedan ver cómo pueden emprender ustedes un proyecto hidropónico para la producción, en este caso de cilantro, que como pueden observar da bastante. Ustedes pueden cultivar cilantro y pueden comercializarlo. Da muy buenos rendimientos y en muy poco tiempo. Entonces pues bueno, para los que quieran se pueden animar allí, ¿no? Y otro tipo de cultivos podrían desarrollar igual. Aquí podemos observar unos rabanitos en un contenedor con perlita, ¿sí? Sandía en sistema de raíz flotante. Pueden desarrollar este tipo de cultivo así, lo pueden empezar a tutorar. Miremos el sistema radicular del cultivo, cómo se está desarrollando bastante bien. Un sistema de raíz flotante, un contenedor, le hacen las perforaciones y le pueden conectar una bombita de oxígeno y eso es todo. Ahí pueden cultivar pepino, pueden cultivar tomate y lo van tutorando, ¿vale? También es una técnica que pueden ustedes ocupar y es la técnica más económica para iniciar el proyecto hidropónico, porque nada más necesitan un contenedor, ¿sí?, y necesitan una bombita de oxígeno, y si no tienen la bombita de oxígeno pues se encargan de oxigenarlo de forma manual. Aquí un sistema, un pimiento en un contenedor con perlita. Ahí pueden observar riego por goteo mediante riego por estaca. Bueno, aquí pueden observar las sandías ya desarrolladas en el sistema que vimos anteriormente. Y aquí algunos pimientos también en el sistema que vimos anteriormente. Entonces ustedes pueden prácticamente hacer la hidroponía de una forma muy sencilla. Hemos visto también cómo hacer hidroponía con botellas, que permítanme les muestro. Este es el sistema en botellas que desarrollamos con uno de los participantes también, que se las ingenió para hacer un sistema bastante económico. Miremos que son botellas donde venía agua, ¿sí?, aproximadamente 5 o 6 litros de volumen. El agua recircula botella tras botella, ¿sí?,
Posteriormente pues ahí ya se hizo la prueba, luego se cubre con un plástico pues para evitar que la luz ingrese directamente al sistema donde está la solución nutritiva, y luego pues se ponen las plantas. Ya ustedes también, pues nosotros hemos compartido los resultados de este sistema, y bueno, para que ustedes también lo puedan implementar. Es una hidroponía bastante económica, entonces ¿por qué no hacerlo? Voy a mostrarles entonces cómo quedó la siembra. Listo amigos, pues ahí ya quedó la siembra de tomate. Ustedes pueden implementar un proyecto así o un proyecto pues más tecnificado según el presupuesto que tengan. Bueno amigos, pues por ahora me despido, espero que les haya gustado esta clase. Si tienen dudas pues ya saben que las pueden dejar aquí en los comentarios. Les recomiendo que se suscriban igual al canal de YouTube, donde publicamos información bastante interesante sobre hidroponía. Si desean participar en nuestro taller, si ustedes desean adquirir todo el material, que es bastante económico, nosotros hacemos también a veces las asesorías con ustedes en directo. También tienen acceso a asesorías vía WhatsApp, donde nosotros les enseñamos a ustedes, pues en el curso les enseñamos todo lo relacionado con la hidroponía, las diferentes técnicas, cómo construir los sistemas, cómo controlar plagas, enfermedades y demás, ¿no? Y en las asesorías pues le vamos ayudando en todo el proceso de siembra, ¿sí?, de trasplante, de cosecha, para que siempre vayan teniendo esa guía y ese apoyo, y pues puedan empezar y hacer su proyecto con éxito. Entonces, repito, es un curso bastante económico. Van a tener acceso indefinido a la biblioteca virtual, donde hay diferente información, y pues a las asesorías con nosotros, que también son indefinidas, vía WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, y algunas asesorías que hacemos con los participantes que ya son videoconferencias. Citamos a varias personas y les damos las asesorías, o les compartimos conocimiento nuevo, les compartimos información nueva, para que pues puedan poder replicar eso en los proyectos que ya tienen. Listo, no siendo más, pues me despido. Bendiciones para todos. Chao, que estén muy bien.